Ya conocimos los padres e hijos de las selecciones sudamericanas en la Copa América, pero en las eliminatorias al Mundial puede que cambie un poco la cosa. Por eso veremos históricamente quiénes son los más fuertes y los más débiles en las duras eliminatorias de Conmebol al Mundial, comenzando por Perú, porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Arrancamos el conteo de los padres de Perú en las eliminatorias mundialistas con Uruguay, con quien vienen cruzándose desde el proceso clasificatorio a Inglaterra 66, donde la celeste se impuso 1-0 en Lima y 2-1 en Montevideo. Luego para España 82, Perú ganó en Uruguay y logró un empate a 0 en casa. Camino a Italia 90, la celeste se llevó todo el botín imponiéndose 2-0 tanto en Perú como en Uruguay. Camino a Francia 98, cada uno ganó en su terreno, los charrúas por 2-0 y los incas por 2-1. En el proceso a Corea y Japón en Montevideo hubo un empate a 0, mientras que en Lima la victoria fue celeste por 2-0. Para ir a Alemania 2006, Perú asaltó el centenario con un 3-1 y en casa mantuvo el 0-0 inicial. Rumbo a Sudáfrica 2010, Uruguay se desquitó con una goleada de 6-1 en casa y en suelo peruano la bicolor ganó por la mínima. Luego, en el proceso a Brasil 2014, Uruguay se llevó los 6 puntos al ganar 4-2 en casa y 2-1 de visitante. Y finalmente, de cara a Rusia 2018, Uruguay ganó en Montevideo 1-0 y Perú hizo lo propio en Lima al imponerse 2-1, lo que le da a Perú un balance negativo de 5 victorias, 3 empates y 10 derrotas sobre la celeste. Seguimos con Chile, otro padre destacado de los peruanos que se vieron por primera vez en eliminatorias rumbo a Alemania 74, donde Perú ganó 2-0 en casa y Chile hizo lo propio ante su gente, por lo que al ser los únicos dos equipos de su grupo, la paridad tuvo que romperse en un desempate, jugado en Montevideo donde Chile ganó 2-1. Luego para Argentina 78 se reencontraron y allí la bicolor se desquitó logrando un empate en Chile y un triunfo en suelo inca. Camino a México 86 se enfrentaron en la fase de repechaje y allí Chile se llevó el premio al imponerse 4-2 en casa y 1-0 de visitante. Para ir a Francia 98 cada uno ganó en su terreno, Perú por 2-1 y Chile por 4-0. Para Corea y Japón, Perú sacó un empate de su visita a Santiago y ganó en casa 3-1. Camino a Alemania 2006 se repartieron golpes, la roja por 2-1 en casa y la bicolor por el mismo resultado ante su gente. En cambio, en el proceso Sudáfrica, Chile se llevó todos los puntos al ganar 2-0 en Santiago y 3-1 en Lima. Para ir a Brasil, Chile se impuso en su territorio 4-2, pero Perú devolvió el golpe con un 1-0 en casa. Y para Rusia, llamativamente, los australes ganaron ambos cotejos, 4-3 en Lima y 2-1 en Santiago, por lo que Perú acumula 6 victorias, 2 empates y 11 derrotas ante su clásico rival del Pacífico. La historia de Perú con Argentina en eliminatorias es larga y tortuosa para los incas. Sin embargo, el comienzo fue bueno, pues primero se encontraron en el proceso a México 70 y allí los peruanos aportaron lo suyo a aquella clasificación fallida de los gauchos que perdieron en Lima 1-0 y empataron en suelo argentino. Luego se vieron camino a México 86 y allí el resultado fue familiar, victoria de la bicolor en suelo peruano y empate en Buenos Aires. Para ir a Estados Unidos 94, los gauchos se llevaron todos los puntos, al ganar en Perú 1-0 y 2-1 en condición de local. Camino a Francia 98, Perú no pasaría del empate a 0 en casa y en Argentina perdería por 2-0. En las eliminatorias a Corea y Japón, la albiceleste se llevó todos los puntos al ganar tanto de visitante como de local. Luego para Alemania 2006, continuó la racha de derrotas de los incas, que cayeron en Lima 3-1 y en Buenos Aires por 2-0. Rumbo a Sudáfrica, los incas lograron un empate en casa y en Argentina casi repiten, pero Palermo le dio los 3 puntos a los suyos in extremis. Luego en el proceso a Brasil 2014 habría otro empate en Lima y triunfa el biceleste en Buenos Aires. Y finalmente para ir a Rusia se repartieron puntos tanto en el Nacional de Lima como en la Bombonera, lo que le deja un historial a Perú de 2 victorias, 7 empates y 9 derrotas ante los gauchos. Otro padre que le ha dado varias jaquecas a los incas es Colombia, que vienen desde las eliminatorias a Chile 62, donde se impuso 1-0 en tierras cafeteras y 1-1 en suelo inca. Luego para España 82, Perú se quedó con el botín al empatar en Colombia e imponerse 2-0 en casa. Camino México 86, Colombia volvió a sonreír, luego de superar por la mínima a la bicolor en Bogotá y empatar a 0 en Lima. En la eliminatoria rumbo a Estados Unidos 94, Colombia ganó los 2 partidos, 1-0 de visitante y 4-0 en casa. Luego para ir a Francia 98,
empataron en suelo peruano y la bicolor se llevaría la victoria en Colombia. En el proceso hacia Corea y Japón, ninguno fue profeta en su tierra. Colombia ganó en Lima y Perú devolvió el golpe en suelo cafetero. Luego, para ir a Alemania 2006, Perú sufrió dos duras derrotas, por 2-0 en casa y por 5-0 cuando visitó a la tricolor. Camino a Sudáfrica hubo un empate a 1 en Perú y victoria por la mínima para Colombia en Medellín. Luego, para ir a Brasil 2014, Colombia ganó ambos partidos, 1-0 en Perú y 2-0 en casa. Y para Rusia, el saldo fue de victoria de los cafeteros por 2-0 en Barranquilla y el famoso 1-1 de última fecha, conocido como el Pacto de Lima, lo que deja a los peruanos un balance de apenas 3 triunfos, 6 empates y 11 derrotas ante los cafeteros. Y el peor padre para los peruanos en las eliminatorias es Brasil, con resultados que hablan por sí solos. El primer encuentro fue por la eliminatoria rumbo a Suecia 58. Allí los incas lograron un empate en casa, pero en Río la Verde Amarela se impondría por la mínima. Para Argentina 78 se vieron en un único encuentro por la segunda fase de las eliminatorias jugada en Colombia, y allí Brasil de nuevo ganaría 1-0. Luego no se cruzaron sino hasta el proceso eliminatorio hacia Corea y Japón 2002, donde Brasil ganó en suelo peruano y habría empate en Sao Paulo. Camino a Alemania 2006, estas selecciones se empatarían en Lima y en suelo brasileño se impondrían los locales. Luego, para ir a Sudáfrica, habría un nuevo empate en Perú y la bicolor caería goleada 3-0 de visitante. Y finalmente, para Rusia 2018, la canariña derrotó a Perú en ambos encuentros, por 3-0 en Salvador y por 2-0 en Lima, lo que hace que Brasil sea la única selección que no ha perdido ante Perú en eliminatorias, gracias a los 4 empates y a las 7 victorias de la canariña, que convierten a Brasil en la bestia negra de Perú en las eliminatorias. Eres un hijo de la guerra. Y arrancamos con los hijos de Perú con un nominado, pues a la bicolor no le alcanza para 5, pero puede que más pronto que tarde se le sume Ecuador, selección con la que acumula un balance negativo, pero que podría alcanzar en un futuro. El primer duelo fue por la clasificación Argentina 78, donde Perú se llevó un empate de visitante y logró una goleada en condición de local. Luego se encontrarían rumbo a Francia 98, donde Ecuador ganó con diferencia en su casa, y en Lima repartieron puntos. Luego, para Corea y Japón, Ecuador se llevó todos los puntos, ganando 2-1 tanto en casa como en condición de visitante. Luego, rumbo a Alemania 2006, estuvo más repartido el asunto, pues empataron a 0 en Ecuador y 2-2 en Perú. Para ir a Sudáfrica, a los incas no les fue nada bien, perdiendo 5-1 en Quito y 2-1 en Lima. Camino a Brasil 2014, Ecuador ganaría una vez más en casa 2-0, y en Perú la bicolor triunfaría por la mínima. Y para Rusia 2018, Perú se llevaría todo el botín, al ganar 2-1 tanto en Lima como en Quito, lo que deja a la bicolor un balance de 4 victorias, 4 empates y 6 derrotas ante la tri. Eres un hijo de la guerra. El único rival no sudamericano en este conteo es uno familiar y reciente para la bicolor, Nueva Zelanda, el adversario de Perú en el último repechaje internacional rumbo a Rusia 2018. Muchos deben recordar como si hubiera sido ayer aquella eliminatoria donde luego del empate a 0 que se presentó en Wellington, los incas liquidaron el asunto en casa, donde en un partido algo sufrido pero redondo firmaron su clasificación al pasado mundial con un 2-0, que cierra un historial corto pero positivo ante los All Whites. Eres un hijo de la guerra. Paraguay ya es un hijo oficial de la bicolor en eliminatorias, selección con la que se enfrentó por primera vez en la eliminatoria rumbo a Estados Unidos 94. Allí los incas perdieron por 2-1 en Asunción y en casa solo conseguirían un empate. Luego, en el camino a Francia 98, Paraguay se volvería a imponer ante su gente y en Perú la bicolor se haría con los 3 puntos. Luego, rumbo a Corea y Japón, Perú ganó en casa por 2-0, pero de visitante se llevaría una dura goleada en contra por 5-1. Luego, para ir a Alemania 2006, los incas golearon por 4-1 a los guaraníes en casa, mientras que en Paraguay empatarían a 1. Después, en el proceso a Sudáfrica 2010, hubo otro empate, esta vez a 0 en Lima, mientras que en Asunción la victoria sería para Paraguay por la mínima. En las eliminatorias a Brasil 2014, la bicolor ganó en su casa 2-0, pero perdería de visitante 1-0. Y para Rusia 2018, Perú afianzaría su paternidad ganando 1-0 de local y logrando una impresionante goleada en Asunción que fue por 4-1, lo que deja a la bicolor un saldo de 6 victorias, 3 empates y 5 derrotas ante los guaraníes. Eres un hijo de la guerra. Otro rival del que Perú saca buenos dividendos es Bolivia, que se encontró por primera vez con los incas en las eliminatorias rumbo a México 70, donde la bicolor triunfó en casa por 3-0, pero de visitante perdería 2-1. Luego, en el duelo único que tuvieron en la segunda fase rumbo a Argentina 78, los incas firmaron una contundente goleada por 5-0. Luego, camino a Italia 90, Perú sería incapaz de sumar ante la verde, pues esta se llevó el triunfo tanto en condición de local como de visitante por 2-1. Después, camino a Francia 98, la bicolor empataría en suelo boliviano,
y luego se llevaría los 3 puntos en casa al ganar 2-1. Para ir a Corea y Japón, los incas de nuevo tropezaron en Bolivia y solo lograrían un empate a 1 en casa. Luego, rumbo a Alemania 2006, La Paz volvió a ser demasiado para Perú al caer 1-0, pero en casa se repuso y goleó a la verde 4-1. Para Sudáfrica 2010 también se repartieron victorias, Bolivia ganando 3-0 en casa y Perú haciendo lo propio por la mínima. Luego en el proceso a Brasil todo estuvo más parejo, pues en ambos encuentros empataron a 1. Y finalmente para ir a Rusia 2018, Bolivia en principio ganó su juego en casa por 2-0, pero aquel fue decretado como victoria para Perú por 3-0 debido al famoso caso de las fallas de la inscripción de Nelson Cabrera. Y en Lima el partido acabaría del lado de la bicolor por 2-1, lo que le deja un acumulado Perú de 7 victorias, 4 empates y 6 derrotas ante la selección del altiplano. Eres un hijo de la guerra. Y el hijo preferido de la bicolor en las eliminatorias es Venezuela, y esto se entiende a partir de su gran historial a favor. El primer antecedente se remonta a la eliminatoria rumbo a Inglaterra 66, donde Perú se impuso en ambos partidos, por 1-0 en Lima y por 6-3 en Caracas. Luego se volvieron a ver camino a México 86, y allí los incas se llevaron todos los puntos, ganando 1-0 en Venezuela y 4-1 en casa. Más adelante, para ir a Francia 98, Perú de nuevo goleó en casa a la Vinotinto por 4-1 y en Venezuela esta vez por 3-0. Luego camino a Corea y Japón 2002, Perú cumplió con su tradicional victoria en casa, pero sería sorprendido con una derrota en Venezuela. Las cosas empezaron a mejorar para el cuadro patriota camino a Alemania 2006, pues logró un empate a 0 en Lima y luego de local golearía la bicolor 4-1. Luego, en el proceso Sudáfrica 2010, Perú volvió al triunfo recibiendo a la Vinotinto, pero en terreno visitante continuaron las derrotas, aquella por 3-1. Después, para ir a Brasil 2014, la bicolor sacó 3 puntos en casa al imponerse 2-1, pero continuó la sequía en Venezuela, donde otra vez iría con la derrota. Y finalmente, para ir a Rusia, ambos cotejos terminaron empatados, y bajo el mismo marcador de 2-2, lo que le da a la bicolor un balance favorable de 9 victorias, 3 empates y 4 derrotas, suficiente para hacer a Venezuela su vieja confiable en las eliminatorias. Y hasta aquí este repaso por los padres e hijos de Perú en las clasificaciones a la Copa del Mundo. Yo me despido y recuerda, aquí atoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.